Hola, ¿qué tal? Esta es una primera lección relacionada con el curso de Electrodinámica 2, continuando con lo que se estaba viendo previamente a lo largo del curso en forma presencial. Lo que quiero hacer en esta lección, que espero que no se alargue demasiado, es hablar de qué es lo que ocurre cuando un campo magnético invade algún material. Hasta ahorita, en lo que se había estado tratando anteriormente, se había hablado esencialmente de lo que ocurre con el campo magnético en el vacío, y lo que teníamos es que si estamos hablando de fuentes que son estáticas, es decir, recuerden aquí la idea básica, si tenemos nosotros una densidad de corriente que estamos aquí pensando que solamente depende de la posición, R' es el vector de posición de cualquier punto donde existe corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica produce campo magnético en cualquier lugar del espacio, y ese campo magnético se puede calcular en principio a través de lo que nos da la ley de Biot-Savart, que en este contexto es la ley fundamental. Recordemos que el campo de inducción magnética B en cualquier punto del espacio, R, digamos, se puede calcular en principio como mi sub 0 sobre 4pi por la integral de J de R' cruz R menos R' entre R menos R' al cubo de B', donde la integral se debe de calcular sobre la región en donde existe corriente eléctrica, o como de costumbre, si extendemos la integración a todo el espacio, no habría ningún problema, porque afuera de la región donde hay corriente, el integrando sería 0, así es de que no habría ninguna diferencia en el resultado final. Lo que también ya sabemos es que este campo magnético se puede escribir como el rotacional de esta otra expresión, mi sub 0 sobre 4pi, la integral de J de R' entre R menos R' de B'. Y esta expresión precisamente nos da una forma de expresar lo que se conoce como el potencial vectorial, que regularmente se representa por la letra A mayúscula. Entonces, si estamos hablando del campo magnético producido por cualquier corriente estacionaria, aquí pues que está ocupando una cierta región del espacio, entonces el campo magnético, el campo de inducción magnética en cualquier punto del espacio, se puede calcular como el rotacional de A, donde la A se puede calcular mediante esta integral, o directamente el campo de inducción magnética se puede obtener mediante esta triple integral, en cuanto a que es una integral de volumen, pero al mismo tiempo son tres integrales si vamos a determinar las tres componentes del campo B. Bien, ahora la pregunta natural es ¿qué es lo que ocurre cuando, en lugar de estar pensando en corrientes que fluyen en el vacío o de campos magnéticos que están presentes en el vacío, lo que nos interesa ahora es saber qué es lo que ocurre si tenemos algún material que se expone a un cierto campo magnético? La pregunta es, bueno, ¿qué efectos se tienen en ese caso? Y el resultado, que se puede ver como algo experimental o para un análisis más adecuado, pues se requiere el uso de la mecánica cuántica. Pero bueno, aquí el punto importante es que dentro del material va a aparecer una cierta magnetización. ¿Qué cosa es esto? Pues algo muy similar al concepto de polarización que ya se conoce en el caso electrostático. Es decir, cuando este material se expone a un campo magnético externo, van a aparecer en el interior del material muchos dipolos magnéticos que podemos considerar prácticamente como dipolos puntuales, y eso entonces lleva al concepto de magnetización. Vean que aquí la palabra magnetización tiene dos usos. Por una parte es el concepto, precisamente el hecho de que estos dipolos estén presentes, y por otro lado el nombre de magnetización también se le da a este campo vectorial.
el campo vectorial M se va a definir como el momento dipolar magnético sobre el volumen. Es decir, si nos fijamos en alguna región suficientemente pequeña como para que se pueda considerar algo microscópico, pero al mismo tiempo contenga una buena cantidad de estos dipolos, entonces lo que hacemos es sumar los momentos dipolares. Recuerden, cada dipolo tiene un cierto momento dipolar que se representa con la letra M minúscula, y esta M se suma para todos los dipolos que están aquí contenidos en esta pequeña región, y simplemente dividiendo el total del momento dipolar magnético resultante entre el volumen, eso nos define la magnetización, que es este campo vectorial. Es un campo vectorial porque en cada punto de la región aquí magnetizada podemos tener diferente intensidad, diferente dirección, entonces es algo que puede cambiar de un punto a otro. Bien, entonces lo que va a ocurrir, ya pues en resumen, es que si tenemos un material presente que se expone a un campo magnético, este material se va a magnetizar, es decir, van a surgir aquí dipolos magnéticos. Esos dipolos magnéticos producen a su vez un campo magnético que se va a superponer al campo magnético que indujo a estos dipolos. Lo que vamos a utilizar a continuación es el hecho de que para un dipolo puntual, vamos a llamarle M, en el punto R' del espacio, aquí de nuevo hago un pequeño dibujo, piensen en el punto R', allí imaginemos un dipolo magnético puntual. Aunque el dipolo lo estemos imaginando como un punto, el vector M, pues aquí lo estamos representando por esta flecha, como es costumbre para un vector, y este dipolo puntual en el punto R' produce campo magnético en el resto del espacio, de tal manera que este campo magnético se puede determinar mediante un potencial vectorial que resulta ser mi sub 0 sobre 4pi por M cruz R cruz, perdón, no cruz sino menos R' sobre R menos R' al cubo. Esa es la expresión para el potencial vectorial. Repito, aquí A nos permite calcular mediante esta expresión el potencial vectorial, con el cual, sustituido aquí en la expresión que está dada arriba, si uno toma el rotacional de esta A, uno obtiene el campo magnético correspondiente. En este caso es mucho más cómodo utilizar el potencial vectorial que directamente el campo magnético. Entonces, si esto es cierto para un solo dipolo, bueno, si tenemos ahora una gran colección de dipolos ocupando aquí una región, la idea es simplemente realizar una superposición mediante la definición de la magnetización. Es decir, aquí regreso básicamente al dibujo que teníamos antes. Entonces aquí de nuevo piensen ustedes que tenemos un material magnetizado. Entonces aquí dentro de este material podemos imaginar una enorme colección de dipolos puntuales que van a estar representados por esta M, que otra vez puede variar de un punto a otro del espacio. Entonces en cualquier punto dentro o fuera de esta distribución vamos a tener un cierto potencial vectorial que se obtiene simplemente superponiendo expresiones como esta. Entonces lo que tendríamos sería mi sub 0 sobre 4pi por la integral, eso nos da la superposición, y en lugar de esta M, que era el momento dipolar de un solo dipolo, ahora si tenemos una colección de muchos dipolos, pues simplemente utilizando la definición de la magnetización, lo que tendríamos sería esta expresión, M de R' de B', eso nos daría el análogo de la M minúscula que está arriba, cruz R menos R' entre R
menos R' al cubo. Aquí vean que hay estas convenciones que se contraponen. Por una parte, lo común es poner las diferenciales al final, y por otro lado aquí tenemos que tener cuidado con el producto cruz. Pero bueno, aquí simplemente lo escribo de esta forma para que se note que esta combinación m por db' toma el lugar del vector m minúscula que aparecía arriba. Entonces esto es lo que tenemos, y como señalaba en la expresión que teníamos al principio, este es una integral triple en el sentido que es una integral de volumen, pero al mismo tiempo son tres integrales porque si tomamos en cuenta que A es un campo vectorial, pues va a tener tres componentes que habría que calcular separadamente en principio a través de esta relación. Lo que vamos a hacer es fijarnos en alguna componente en especial de este campo vectorial A, y por ejemplo, si nos fijamos en la componente AZ en el punto R, esto entonces sería mi sub 0 sobre 4pi por la integral de m de R' cruz R menos R' componente Z sobre el módulo de R menos R' al cubo db'. Lo cual, bueno, se vuelve un poquito engorroso, y como se hace frecuentemente en muchos textos, lo que va a ser conveniente es definir un vector R, que va a ser precisamente R menos R', y en ese momento se va a aprovechar ahora el vector R sobre su norma al cubo, que precisamente, vean ustedes, aparece en estas expresiones. Aquí tenemos la fortuna de que esta misma combinación aparece en la electrostática, en la magnetostática, en muchísimas ocasiones. Bueno, recordemos que eso se puede escribir ya sea como nabla prima de 1 sobre R, es decir, derivadas con respecto a las variables primadas, o también como menos el gradiente de 1 sobre R, si las derivadas se calculan con respecto a las variables no primadas. En este caso, lo que va a ser conveniente es utilizar la primera expresión en términos de variables primadas, y lo que tenemos es esto que escribo aquí más abajo. Esto es igual a mi sub 0 sobre 4pi. Entonces, para comenzar y que se vea claramente qué es lo que está ocurriendo, la componente z de este producto cruz pues sería mx, que es función de r', por ry menos my, que es función de r', por r sub x db'. Entonces ahora lo que hacemos es sustituir la expresión en términos de gradientes, de tal forma que esto es lo mismo que mi sub 0 sobre 4pi, que multiplica la integral de m sub x de r', y en lugar de ry sobre r cúbica, lo que tendríamos sería la derivada con respecto a y' de la función 1 sobre r, menos my evaluado en r' por la parcial con respecto a x' de 1 sobre r. Lo que viene a continuación pues debe de resultar bastante familiar. Esto es igual a mi sub 0 sobre 4pi, integral de. Entonces vamos aquí a aplicar el truco de sumar y restar, es decir, escribo el primer término como la parcial con respecto a y' de mx entre r. Aquí, para simplificar la notación, por momentos como ahorita, no voy a indicar que la mx y la my son funciones de r'. Vamos a tener que sobreentenderlo para que la expresión no se vuelva muy complicada. Entonces decía, lo que tendríamos es que este producto lo puedo ver como la derivada del producto de mx por 1 sobre r, y habría que compensar con 1 sobre r por la derivada de mx con respecto a y'. En forma similar, para el segundo término tendríamos menos la parcial con respecto a x' de my entre r, más ahora 1 sobre r por la parcial de my con respecto a x' de b'. Entonces, estos términos se ve que se dividen en dos clases diferentes. Hay términos que contienen derivadas como las que aquí aparecen,
y hay otros términos en donde el factor 1 sobre r aparece sin derivar. Entonces los reúno en forma conveniente, y aquí lo conveniente es esto que escribo a continuación. La primera parte la voy a escribir así como la divergencia de menos my sobre r por i más mx sobre r por j. Vean que utilizando la expresión elemental para la divergencia, tendríamos aquí en este caso la derivada con respecto a la primera variable de la primera componente, que corresponde a este término. Después vendría la derivada con respecto a la segunda variable, que es y' de la segunda componente, que es lo que tenemos aquí. Entonces, estos términos con derivadas se pueden ver como parte de, bueno, no como parte, sino como una divergencia. Y los otros dos términos se pueden reunir de esta manera, como 1 sobre r, que multiplica a la parcial de my con respecto a x', menos la parcial de mx con respecto a y'. Y de nuevo, como ya ustedes deben de adivinar, lo que sigue es utilizar el teorema de Gauss. Precisamente, vean ustedes que aquí tenemos una divergencia. Vean, y esto es importante resaltarlo, que aquí las derivadas son con respecto a las variables primadas y las integraciones también. Por eso es que podemos aplicar el teorema de Gauss. Y lo que nos dice el teorema de Gauss es que la integral de la primera parte de la divergencia sería lo mismo que esto que escribo a continuación. El factor mi sub 0 sobre 4pi ahí permanece, y la primera integral va a pasar a una integral de superficie. Esta superficie sería la frontera de la región magnetizada, y lo que vamos a tener es esto que escribo ahora, menos my sobre r por i más mx sobre r por j, punto el vector unitario normal a la superficie por dA'. Entonces, insisto, utilizando el teorema de Gauss, esta integral de volumen de una divergencia equivale al flujo de este campo vectorial a través de la frontera de la región magnetizada. En la segunda parte, donde seguimos con esta integral triple, lo que tenemos es la integral precisamente de 1 sobre r, y esta diferencia que multiplica 1 sobre r se puede reconocer como una de las componentes del rotacional de la magnetización. Aquí de nuevo noten que escribo en habla prima para recalcar que estamos derivando con respecto a x' y y', y esto que está aquí no es otra cosa más que, decía, la componente z del rotacional de m, y esta integral sí es sobre el volumen del cuerpo magnetizado. Ahora, si realizamos el producto punto que está indicado en la primera integral, lo que tenemos, vean ustedes, es menos my, y al multiplicar i por n', que es el vector unitario normal hacia afuera, lo que vamos a obtener es nada más la componente en x del vector n. Aquí, bueno, podemos ponerle aquí la prima simplemente para recalcar que es el vector unitario normal a la frontera donde se encuentra el material magnetizado, y eso pues corresponde a las variables primadas. El otro término sería mx por n', aquí que quede claro que estos son subíndices de las componentes, y todo esto está multiplicado por dA'. En el siguiente término, pues lo que podemos hacer es ir escribiendo las cosas de tal manera que se parezcan progresivamente más a lo que teníamos un poquito más arriba. Ahorita vamos a ver exactamente a qué me refiero. Entonces, esto es igual a mi sub 0 sobre 4pi, que multiplica a la integral sobre la frontera de la región magnetizada. Y ahora podemos darnos cuenta de que esta combinación de productos es precisamente la componente z de un producto cruz. En este caso, bueno, la r sigue como
denominador exactamente igual que antes, y lo que uno puede ver con facilidad es que la componente z del producto de m cruz n' precisamente corresponde a la combinación que aparece en la integral de superficie, más integral de el rotacional de m, componente z sobre r de b'. Si esto ocurre para la componente z de a, recuerden, aquí no hay que perder de vista qué es lo que estamos calculando. Todo esto que está aquí, esta serie de varios renglones, tuvo que ver con el cálculo de una componente en particular del potencial vectorial producido por este cuerpo magnetizado, y esa componente z, que es la única que estamos en este momento calculando, pues vean que queda en términos de componentes z de otros campos vectoriales que aquí se están integrando. Si esto ocurre con la componente z, algo similar debe de ocurrir con las componentes en la dirección x y en la dirección y, y lo que uno puede concluir de esto es que si tenemos un cuerpo magnetizado, entonces el potencial vectorial en el punto r es igual a mi sub 0 sobre 4pi, que multiplica a la integral sobre s de m cruz n' sobre r. Aquí, si gustan, podemos regresar a la notación original. Aquí ya no es tan grave el ponerlo de esa manera, y aquí esto es lo que nos queda, y ese es el resultado aquí realmente que vale la pena recalcar. Entonces voy a señalarlo de esta manera, porque si ahora uno compara esta expresión con la que teníamos al inicio, vean, en la forma general, cuando estábamos hablando de la ley de Biot-Savart, habíamos recordado que para una corriente determinada, el potencial vectorial se puede calcular de esta manera: mi sub 0 sobre 4pi, la densidad de corriente sobre la distancia, no al cubo, sino a la primera potencia. Entonces, fíjense en esta expresión, y ahora comparemos eso que está allí con el resultado final que aquí aparece con este marco color amarillo. Entonces, la conclusión es que el tener, y aquí repito el dibujo que teníamos antes, si yo tengo un cuerpo de la forma que sea, en el cual existe una cierta magnetización, que sería esta colección muy grande de dipolos microscópicos, entonces si aquí hay una cierta magnetización, entonces el campo magnético que esta magnetización produce en cualquier punto del espacio está dado precisamente por este potencial vectorial, pero este potencial vectorial es equivalente a pensar que en lugar de esta región magnetizada vamos a tener la misma geometría. Imagínense que este fuera exactamente el mismo cuerpo que antes, quizá visto desde otro ángulo, y por eso se ve como algo diferente. Pero bueno, lo importante es que vamos a tener en el interior de este material una cierta densidad de corriente de magnetización, que se suele denotar como J sub m, que va a estar definida no por nuestro gusto, sino porque así fue como resultaron las cosas. Vean que tenemos una integral de volumen en donde aquí en el numerador aparece nabla' cruz m, entonces esto lo podemos ver como una corriente que está circulando dentro de esta región, y al mismo tiempo tendríamos en la superficie del material una cierta densidad J minúscula sub m. Noten la diferencia, en un caso era una J mayúscula, ahora es una J minúscula, que hay que tomar como el producto de m cruz n'. Como dije antes, el vector n' es un vector unitario normal hacia afuera de la región magnetizada. Entonces, lo que estamos viendo es que tener esta colección de dipolos puntuales es matemáticamente equivalente a que en esta región esté circulando una cierta densidad de corriente de magnetización, que es nabla' cruz m, y al mismo tiempo sobre la superficie tenemos que tener una densidad de corriente superficial que es m cruz n'. Vean que esta densidad es efectivamente superficial.
Recordemos que el producto cruz de dos vectores nos da un vector perpendicular a ambos factores. Así es de que, como aquí aparece n', esta j minúscula va a ser un vector perpendicular al vector normal, y si es perpendicular al vector normal, entonces va a ser tangencial a la superficie. Entonces vamos a tener aquí una superficie que fluye pegada a la superficie solamente, y por eso es que en esta integral solamente estamos integrando en la superficie exclusivamente. Entonces este es un resultado muy interesante y que tiene también cierta utilidad. Como ejemplo de lo que uno puede deducir de esto, se puede mencionar un caso muy sencillo. Aquí ahora pasamos a cosas más concretas. Si, por ejemplo, tuviésemos un cilindro, no necesariamente circular, podría tener cualquier otra sección, pero bueno, para hacer las cosas sencillas, pensemos en un cilindro circular y vamos a suponer que este cilindro tuviera una magnetización uniforme, una M, que tiene, por ejemplo, la dirección del eje del cilindro y que tiene la misma dirección e intensidad en todos lados. Evidentemente, si esta M es constante, entonces el rotacional de M va a ser igual a 0. Y eso entonces significa que en el interior de esta región la densidad de corriente de magnetización sería 0. En cambio, habría una densidad de corriente superficial. Recordemos que la J minúscula está dada por M cruz N, aquí lo tenemos a la vista todavía, o N'. Entonces, en los puntos de la superficie lateral, vean ustedes que la M va hacia arriba, la N va hacia afuera, el producto cruz, utilizando la regla de la mano derecha, yendo de M hacia N, lo que nos da es una corriente que en este caso va a estar fluyendo de esta manera en la superficie de este cilindro. En las tapas la densidad de corriente va a ser 0 porque allí el vector M y la N son colineales. Aquí el vector normal sería colineal con la magnetización, entonces en la tapa arriba o abajo no hay ninguna corriente, toda la corriente estaría fluyendo alrededor del cilindro. Entonces lo que estaríamos aquí concluyendo es que tener una barra magnetizada uniformemente, como en este dibujo, sería equivalente a tener simplemente un solenoide, es decir, una corriente que estuviera fluyendo precisamente sobre una superficie cilíndrica. Y ese problema pues ya sabemos que por la ley de Biot-Savart se puede analizar fácilmente. Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy simple de lo que se puede lograr gracias a esta equivalencia. No es una analogía, sino es una equivalencia perfecta. Entonces podemos pasar de una cosa a la otra tal como nosotros queramos. Ahora, aquí solamente quiero regresar a la idea original para que quede claro qué es lo que está ocurriendo. Entonces, si estamos pensando en cualquier punto del espacio, entonces si este cuerpo se magnetizó por un campo externo, entonces el principio de superposición nos dice que en cualquier punto del espacio vamos a tener un campo magnético que es la suma vectorial del campo magnético externo que estaría produciendo quizá esta magnetización, más el campo magnético producido por esta magnetización misma, que es lo que se puede calcular mediante las expresiones dadas aquí arriba. Ahora, otra vez, como en otras ocasiones, vean ustedes que uno puede extender esta superficie hasta el infinito. Entonces, si suponemos que estamos integrando no nada más en la región magnetizada, sino que esta integral de volumen la extendemos a todo el espacio. En ese caso, esta S sería una superficie que encierra todo el espacio, es decir, una superficie al infinito, como se dice normalmente. Y en el infinito, pues ya la magnetización sería 0, o sea que podemos olvidarnos de este primer término. Entonces, en ese caso, lo que estaríamos diciendo es que el efecto de esta magnetización se puede representar enteramente por la densidad de corriente de magnetización Jm que aparece aquí. Entonces, si regresamos a lo que conocemos ya
que se deduce de la ley de Biot-Savart. Bueno, habíamos visto que la ley de Biot-Savart equivale, de hecho, aunque solamente demostramos la implicación en un sentido, resulta que el rotacional de B, recuerden, es mi sub 0 por J. Esta es la ley de Ampère en su forma diferencial. Esto se deduce de la ley de Biot-Savart y uno puede, a partir de esta expresión, sabiendo que la divergencia de B es 0, uno puede regresar a la ley de Biot-Savart. Lo que me interesa en este caso es notar lo siguiente. Esto se puede ahora partir de la siguiente forma. Cualquier tipo de corriente produce campo magnético, nada más que las corrientes las podemos dividir en lo que vamos a llamar corrientes de conducción. Entonces aquí está J, voy a poner esta etiqueta de conducción o de arrastre, o corrientes verdaderas también se les llama en ocasiones, más una corriente de magnetización. Es decir, si, como estamos aquí viendo, tenemos campos magnéticos que magnetizan algún material, pues esa magnetización produce su propio campo, y entonces lo que conviene hacer, de hecho, por conveniencia, la corriente que produce el campo magnético se puede dividir entre una corriente que pues estaría producida por baterías, por ejemplo, normalmente, y una corriente de magnetización que precisamente es el equivalente a la magnetización que se produce en el material o que existe en el material. Entonces, como ya vimos que la densidad de corriente de magnetización se puede escribir como el rotacional de M, entonces aquí simplemente distribuyendo lo que tenemos es más mi sub 0 por rotacional de M. En este caso vean que ya no escribo nabla prima de M. Aquí la M ahora la veo como una función de R, aquí lo voy a recalcar. Es decir, en los cálculos anteriores tenía mucho sentido el distinguir entre las variables primadas y las no primadas, precisamente porque, por ejemplo, en esta integral la R se mantiene fija, la R' es la variable de integración, aquí las derivadas son precisamente con respecto a las variables primadas, y cuando aquí calculamos el rotacional de M, lo que obtenemos es un campo vectorial que estaría expresado en función de las variables primadas. Pero esa diferencia en este momento ya no es necesaria, sino que ahora, si estamos pensando, por ejemplo, en esta expresión, lo que yo quiero es el campo magnético en cualquier punto, entonces la J está evaluada en ese punto, y ahora ya pues no necesito distinguir R y R', sino que esta sería la expresión adecuada. Noten que aquí hay un rotacional y aquí también, entonces lo que podemos hacer es reunir los dos de un mismo lado, y la forma en que normalmente se hace esto es primeramente pasar el mi sub 0 a la izquierda, y entonces tenemos que el rotacional de 1 sobre mi sub 0 por B menos la M sería igual a la densidad de corriente de conducción o corriente de arrastre o corriente verdadera, como quieran llamarle. Entonces, esto lo que sugiere es que el lado izquierdo de esta ecuación, bueno, conviene escribirlo en términos de un nuevo campo vectorial que más que nada tiene una utilidad matemática. Ya esta H se le conoce como el campo de intensidad magnética. Vean que no había habido necesidad de definir esta H, sino que precisamente aquí resulta conveniente para poder, digamos, ocultar debajo de la alfombra esta magnetización que en muchos casos no conocemos de entrada. Entonces, en resumen, lo que tendríamos hasta este punto es que por una parte la divergencia de B es igual a 0, esto viene de la ley de Biot-Savart, como ya sabemos, y por otro lado el rotacional de H es igual a la densidad de corriente de conducción, donde la H, recuerden, sería aquí una cantidad secundaria, es 1 sobre mi sub 0 por B menos M, o lo que es lo mismo, bueno, de aquí se puede
despejar la B en función de la H, si nos interesa. Ahora, el punto aquí importante a considerar es esto, que para la mayoría de los materiales, no para todos, pero sí para la mayor parte de ellos, ocurre que existe una relación lineal, por lo menos para campos débiles, entre la magnetización y el campo de intensidad magnética. Y esa relación se expresa de esta manera. La magnetización es proporcional a la H. Aquí esta G sub M es pues esencialmente un escalar. Es algo que puede depender de la temperatura y varía de un material a otro. Ahorita en unos momentos voy a mencionar algunos valores más o menos representativos como para tener una idea de qué es lo que ocurre en muchos materiales, digamos que encontramos día con día. Esta G sub M tiene un nombre propio, se le conoce como la susceptibilidad magnética. Y algo que conviene notar es que la H y la M tienen las mismas dimensiones. Eso quiere decir que esta G sub M es una cantidad adimensional. Bien, si tomamos en cuenta esta relación, entonces la relación entre H y B se simplifica en ese caso, como veremos enseguida. Lo que tenemos es que de la definición de la H, aquí recuerden, esta es una definición, entonces la B se puede escribir como mi sub 0 por H más M. Entonces si pasamos al lado izquierdo esta M y después multiplicamos por mi sub 0, eso es lo que se obtiene. Esta es una relación general, pero en los casos en donde hay una relación lineal como la que aquí se está suponiendo, entonces lo que tendríamos sería mi sub 0 por H más G sub M por H nuevamente. Eso entonces se puede escribir naturalmente como mi sub 0 por 1 más G sub M por H. A esta combinación que aparece en esta expresión de la mi sub 0, que es la llamada permeabilidad del vacío, por esta suma, a esto se le conoce como la permeabilidad del material. Ya no se le pone el subíndice sub 0, sino que toda esta combinación que aparece aquí es lo que se llama simplemente mi, es la permeabilidad del material del que estemos hablando. Entonces se tiene esta relación muy sencilla, algo muy parecido, como ustedes pueden ver, a lo que ocurre frecuentemente en los materiales dieléctricos, donde la D, el desplazamiento eléctrico, es igual a epsilon por E, y la epsilon en aquel caso es la permitividad del material. Aquí está mi, repito, es la permeabilidad del material. Y para tener una idea de qué estamos hablando en cuanto a órdenes de magnitud, bueno, conviene mencionar algunos pocos valores más o menos representativos. Por ejemplo, para el aluminio, la susceptibilidad magnética tiene un valor aproximado de 2.1 por 10 a la menos 5. Como dije antes, son cantidades adimensionales, aquí no hay ninguna unidad que falte. Y lo que conviene notar y recalcar es que esta es una cantidad muy pequeña comparada con la unidad, de tal forma que en la suma 1 más G sub M, la G sub M es regularmente despreciable y prácticamente podemos tomar la permeabilidad de muchos materiales como si fuera la permeabilidad del vacío. Esto, por ejemplo, se utiliza cuando estamos estudiando la propagación de ondas electromagnéticas en algún medio, como el agua, el vidrio, el aire. Entonces la permeabilidad del material se puede tomar prácticamente como la del vacío. Otro ejemplo de algún otro material que también puede servir de ilustración, en el caso del oro, la susceptibilidad magnética resulta
experimentalmente que tiene un valor de menos 3.5 por 10 a la menos 5. Nuevamente algo muy pequeño con respecto a la unidad. Y lo que hay que recalcar aquí es que, a diferencia de lo que ocurre con la susceptibilidad eléctrica, que en el caso electrostático es una cantidad siempre mayor que 0, aquí vean que podemos tener valores positivos o valores negativos. Para el caso en el que la susceptibilidad es positiva, decimos que el material es un material paramagnético, mientras que para aquellos materiales en donde la susceptibilidad es negativa, decimos que es un material diamagnético. Entonces, ya con estas indicaciones uno puede resolver, proponer algunos ejercicios, y ya en lo que sigue vamos a ver algunos ejemplos que, pues, entre otras cosas, nos van a mostrar que muchos de los desarrollos son bastante parecidos a los que uno conoce de la electrostática, lo cual es algo conveniente porque, pues, muchos de los resultados, por ejemplo, lo relacionado con la ecuación de Laplace, aquí se puede utilizar también. Lo que vamos a ver en la siguiente lección es cuáles son las condiciones de frontera que tienen que satisfacer los campos B y H en esas condiciones, particularmente la H, que es aquí el nuevo elemento de la familia, y después de que establezcamos las condiciones de frontera que se tienen que satisfacer entre diferentes medios, vamos a ver algunos ejemplos de las aplicaciones de las ecuaciones que aquí se han establecido. Por ahora, eso sería todo en esta lección. Gracias por su atención y hasta pronto.